Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en su programa Educación y Conciencia. Soy Conchita García, bienvenidos. Estamos aquí en su programa Educación y Conciencia y bueno, pues yo estoy muy contenta porque tengo pues un gran invitado que conozco desde hace muchos años y pues tengo mucho gusto porque fue exalumno, además de que fue mi alumno y pues ahora ya como fraile Agustino Recoleto, y que nos va a hablar sobre un tema muy importante que es el discernimiento, que es Fray Fabián. Muy bienvenido y mucho gusto en tenerte aquí, Fabián. Hola, es también para mí un gusto estar aquí, compartir este espacio y evangelizar a través de estos medios. Sí, no, me da mucho gusto porque, bueno, pues lo conocí en la prepa y ahora verlo ya realizado en tu profesión, en tu vocación, pues es un gusto, ¿no? Y hablar de este tema tan importante que es el discernimiento, ¿no? ¿Por qué tocar este tema, ¿no? Y quisiera que nos iniciaras pues diciéndonos qué es el discernimiento para que muchas personas entiendan a qué nos referimos con este término, ¿no? Me gustaría citar en primer lugar una frase de San Pablo. Él dice en la carta a los tesalonicenses, examinen todo para quedarse con lo bueno. Se trata el discernimiento de un medio para abrir el corazón a la sorpresa de Dios y responder siempre a lo mejor de uno mismo, en la condición de vida humana y por supuesto en la condición de la vida cristiana. Discernimiento, podríamos decir a través de algunos sinónimos, pues es criterio, juicio, entendimiento, prudencia, expresiones un poquito similares que nos ayudan a entender en qué dirección va el discernimiento. Okay. Quizá pensando un poco en su raíz etimológica, la palabra discernimiento viene del verbo latín, discernere, que significa distinguir o separar. Y del sufijo latino también mentum, que significa medio o instrumento. Si lo juntamos todo, sería como el medio, el instrumento para distinguir, para separar las diferencias entre las cosas. La Real Academia nos da una definición muy sintética y bien lograda. Es la facultad de distinguir la diferencia entre las cosas. Ok, pues precisamente en ese distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo que me conviene y no me conviene, que en estos tiempos hace mucha falta hasta para la toma de decisiones, ¿no? Y vemos a muchos jóvenes, niños incluso, también tendrían que aprender desde pequeños a hacer esta distinción, ¿no? Entre qué es bueno y qué es malo. Y entre los adultos, que muchas veces yo me he topado, e incluso por experiencia propia, vas a tomar una decisión importante en tu vida y a veces sí, ese es un análisis, ¿no? Pero yo creo que el discernimiento va más allá de analizar, que sea racional, ¿no? Más allá de eso, sobre todo cuando es una decisión que va a ser crucial en tu vida, yo creo que tiene que ser esto y no el análisis que podríamos hacer cualquiera, decir, bueno, esto tiene sus ventajas, esto tiene sus desventajas, sino que yo creo que va más allá, ¿no? ¿Cuándo hay que discernir, sí. Fabián? El discernimiento ciertamente se torna a veces urgente por la situación o las circunstancias, ¿no? Nos vemos obligados a plantearnos, a reflexionar, a ampliar nuestra visión y a tener unos criterios para buscar una opción y ser asertivos. Claro. Pero más allá de una función práctica, por así decir, y de funcionamiento, el discernimiento busca sobre todo ganar en una libertad interior respecto a las cosas.
también tiene, por así decir, una función de vivir con profundidad la vida, vivir el compromiso, la misión que entendemos que nos toca realizar, y sobre todo nos ayuda a comprender que quizá Dios está pidiendo un poco más de nosotros mismos. A veces nos acomodamos en nuestros, pues en nuestra rutina, en nuestras seguridades, y vivimos una especie de funcionamiento, de equilibrio en nuestra vida, pero a la vez descubrimos, ¿no?, que hay cierta insatisfacción porque incluso entendemos que podemos dar más de nosotros mismos, ¿no? Entonces, pues tiene su exigencia, pero a la vez tiene su gratificación, ¿no? Su exigencia es que te desacomoda a veces un poco de tu comodidad, pero su, digamos, por así decir, su bondad es que te ayuda a dar más de ti mismo, ¿no? Quizá citando a San Agustín, él dice que nadie está bien cuando puede estar mejor. Se trata de esto. Se trata no únicamente de ser asertivos y ver qué provecho mejor le podemos sacar a las cosas. Se trata de crecimiento, de desarrollo, de tensión en la vida. Se trata de aceptar retos, proponerse nuevas metas, ¿no?, que nos ayudan a dar más de nosotros mismos, ¿no? Y aquí en esta parte, cualquier joven, un adulto que nos esté viendo, que dijera, bueno, pues yo quiero aprender a discernir, es una habilidad, se puede aprender, ¿cómo la puedo yo, qué necesito yo para poder adquirir este conocimiento para yo de verdad poder tener pues una buena toma de decisión, ¿no? Por ejemplo, que principalmente es cuando nosotros distinguimos o entre seguir algo que no, a lo mejor no sé si me convenga, no me convenga, sobre todo en cuanto a los valores que nosotros tenemos, ¿no? Principalmente yo voy a eso, una decisión pues de trabajo, de un trabajo a otro, bueno, es diferente, pero cuando ya también va una decisión en donde un chavo, ¿no? Tomo, no tomo, fumo, me están ofreciendo droga, tengo una relación con una novia, en el caso de los muchachos de preparatoria, universidad, está bien que tenga más intimidad con ella, o sea, este tipo de cuestiones donde ya involucra tus valores, que no sabes si es bueno o es malo, porque como toda la gente lo hace, cuando pasa eso, pareciera como que es lo normal, ¿no? Y entonces se va perdiendo, no, pues todo el mundo lo hace, pues ha de ser bueno, ¿no? O sea, si todo el mundo lo hace. Y entonces perdemos como esa perspectiva de decir, bueno, va con mis valores, va con mis principios, va con lo que Dios quiere de mí, con lo que yo quiero dar, o no, ¿no? O no, definitivamente no, y no me importa que pues sea criticado, o sea, porque se puede ser criticado o se puede ser pues tachado, ¿no? De alguna manera, porque te está saliendo de lo que todo mundo está haciendo en este mundo, ¿no? Sí, sí. Yo creo que aquí está digamos, la conveniencia o la necesidad del discernimiento. El discernimiento en el contexto, en la cultura y en el ambiente que nos toca vivir se hace especialmente necesario porque a través de, digamos, la propuesta de la publicidad, de la mercadotecnia y de un estilo de vida, se nos ofrecen tantas alternativas tan variadas y tan distintas, y a la vez pareciera que tenerlas, pues, y que sea una posibilidad real, la puedo asumir como tal para mí. Entonces, esto crea una especie de confusión, ¿no? Claro. Porque da la impresión de que todo da igual, porque todo es posible. Y aquí es donde se hace realmente necesario el discernimiento, ¿no? Porque te obliga un poquitín a pensar, a valorar, a discernir, a ser consecuente, a ser valiente y sobre todo a no exponerte y ser una especie de marioneta o de títere en función de las tendencias o de las modas.
Yo creo que te da un margen de libertad interior, de capacidad de respuesta no automatizada, sino de hacer también, digamos, acopio y expresión de tus valores, de tus principios, del sentido que le das a tu vida, de la dirección que está tomando un poco tu propia vida, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué necesitaríamos o qué condiciones son necesarias para hacer este discernimiento? Yo sé que pues a veces son como que procesos que tienes que hacer rápido porque a lo mejor es una toma de decisión pronta o cualquier cosa que quieras hacer con distinguir, ¿no? Incluso ahora tú hablabas también de confusión y hay mucha porque esas alternativas se nos presentan como buenas, como venidas incluso de Dios, Sí. ¿no? Entonces, ahí es donde tú tienes que discernir si esto que me están presentando, si verdaderamente es o está maquillado, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo te preguntaría, ¿qué condiciones o qué necesitaría, por ejemplo, yo o cualquier adolescente para poder hacer ese discernimiento y poder decir, no, esto no? O sea, aunque me lo presenten como que, porque así nos están presentando las cosas ahora, ¿no? Sí, sí. Sí, el ejercicio de discernimiento como una capacidad del espíritu humano y sobre todo del espíritu y del estilo de la vida cristiana supone silencio. Silencio para escuchar, escuchar mi realidad, escuchar lo que dentro de mí se mueve, mis emociones, mis impulsos, mis sentimientos, mis miedos, mis resistencias. Tiene que ver con reconocer el mundo interior que nos habita a la hora de comprender lo que está en juego. Y también para escuchar lo que hay fuera de nosotros, la realidad, el contexto, lo que se ve implicado en esto que a mí me está pasando y que me está exigiendo tomar una postura o una decisión. Entonces, pide silencio, pide escucha. También pide paciencia. Paciencia porque uno no elabora respuestas tan en automático. Necesita también escuchar otros ámbitos, otras realidades, por ejemplo, la palabra de Dios, que ilumina mi vida, o incluso si es una situación, digamos, polémica o controvertida, también escuchar otros criterios, por ejemplo, del magisterio de la Iglesia sobre el tema, ¿no? Ok, mira, vamos a ir, si quieres, vamos a ir un corte y regresamos para seguir platicando de esas condiciones en las que me tengo que poner para poder hacer ese discernimiento. Entonces regresamos ahorita en un momento más a su programa Educación y Conciencia. Regresamos aquí a su programa Educación y Conciencia. Estamos con Fray Fabián, que es Agustino Recoleto y que es exalumno del Colegio Fray Luis de León. Y bueno, pues estamos hablando sobre un tema muy importante que es el discernimiento, que es precisamente esta parte de distinguir entre lo bueno y lo malo. Y estábamos en el segmento anterior hablando de qué condiciones necesito yo para tener ese discernimiento. Y entonces hablabas del silencio, ¿no? De esta parte de reflexión, de escucharme a mí, de escuchar afuera, ¿sí? Y también de escuchar la palabra de Dios, ¿no? También qué nos dice la palabra de Dios y también sobre el magisterio de la Iglesia, ¿no? En eso nos habíamos quedado recapitulando. Sí. Añadiría un par de notas más que quizá pues, también son importantes en el discernimiento, que sería la paciencia. Las decisiones importantes de la vida hay que cocinarlas a fuego lento. Claro. No podemos tomar decisiones precipitadas porque pueden tener consecuencias de las cuales después nos arrepintamos. Y pide generosidad, pide distanciamiento, pide desprendimiento, pide salir un poco de los esquemas y de, digamos, las seguridades, ¿no? Para
adentrarse en la novedad de lo que se está abriendo paso. Sería para mí las características que hacen posible un buen discernimiento. Muy bien. Y en ese sentido, el discernimiento puede ser o tiene que ser individual o podemos hacerlo grupal, ¿no? Sí. Cuando no me animo a tomar yo una decisión y pues me voy con todos, ¿no? Sí. Vamos a discernir entre todos. Sí. Como posibilidad, los dos son ámbitos de discernimiento. Ahora, lo son en diferente medida. Hay un discernimiento personal que tiene que ver conmigo, con lo que me está pasando, con lo que estoy tratando de comprender, analizar, profundizar, porque pide de mí un planteamiento, una actitud y una decisión, o un modo de encarar las cosas, ¿no? Y también puede darse un discernimiento comunitario en las cosas que nos afectan. Por ejemplo, hay necesario hacer un discernimiento, por ejemplo, en el equipo directivo del colegio respecto a una opción educativa a otra. Es un diálogo abierto porque tiene consecuencias e implicaciones para un colectivo, para un grupo, para una comunidad. Y el discernimiento personal, aunque yo escuche lo que hay en el ambiente, a las personas, incluso la palabra de Dios, el magisterio de la Iglesia, que ilumina también mi propio criterio, al final de cuentas lo que yo decida repercute o recae, las consecuencias las asumo yo. Claro. Entonces es un discernimiento que tiene que ver más con cómo yo elaboro lo que está en juego para tomar una decisión o hacer una opción. Y en el caso, por ejemplo, hablando de ti y de tu vocación, ¿no? Hablando de la mía, por ejemplo, que decidí el matrimonio, ¿cómo se hace ese discernimiento? O sea, es un llamado, pero pues es un llamado para tu vida futura y que tanto tú lo has pensado como para ser siempre sacerdote, como nosotros cuando nos casamos, pues para toda la vida, ¿no? O sea, no hay de que, pues que ya no funcionó y que me arrepiente, o sea, en el caso de, por ejemplo, de los matrimonios, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es como el mayor, como uno de los grandes, ¿no? No el mayor porque tienes muchos, pero es como el primer gran discernimiento que tienes que hacer. ¿Qué voy a hacer de mi vida futura, no? ¿A qué me quiero dedicar? ¿Cuál es mi vocación? ¿Cuál es a lo que me voy a entregar, no? Y esto pues se hace en el caso de ustedes, por ejemplo, en nuestro caso, pues varían las edades, ¿no? Hay gente que se casa muy joven, yo me casé a los 25 años, pero en el caso de ustedes, empezar a tomar ya estas decisiones, pues viene siendo ya en preparatoria. O sea, cuando tienes 16 años, que ya es cuando estás en el aspirantado, que estás en prepa, 15, 16 años, y ya vas con una tendencia, y todo ese tiempo es discernimiento, ¿verdad? Todo ese periodo que ustedes tienen que pasar, o ya de plano hay gente que ya está ya muy firme en eso, o es un proceso muy largo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ustedes. Sí, bueno, has tocado muchos puntos, ¿no? A mí también en este momento me obliga a hacer un discernimiento sobre cuál abordar con más profundidad, ¿no? El tuyo, por ejemplo. Mira, el discernimiento es de muchos tipos. Discernimiento moral, discernimiento espiritual, sobre la condición de la vida cristiana, discernimiento vocacional, que es en el caso al cual te estás refiriendo. Un discernimiento vocacional que ahora, curiosamente, la Iglesia nos lo está pidiendo. El Papa está insistiendo mucho en que ya no es digamos, una opción acompañar para ayudar a discernir. Es una negligencia no hacerlo en la Iglesia, porque hay una demanda en el ambiente de un acompañamiento para el discernimiento. Sí. ¿Qué exige el discernimiento vocacional? Bueno, vocación, pues es un llamado, ¿no? Un llamado que es muy personal a asumir que la vida puede tomar una dirección u otra, y que según esta dirección que toma,
pues yo comprendo que es lo que elijo para dar lo mejor de mí mismo y para ser feliz. En el discernimiento vocacional cristiano se implica también el dato de la fe, de la escucha de qué es lo que Dios me está pidiendo. Es decir, se trata de descubrir, de comprender aquello que sería un sentido, una dirección para mi vida y que correspondería a un modo de seguimiento de Jesucristo en el cual, a través de este camino, de esta forma de vida cristiana, yo daría lo mejor de mí mismo, humana y cristianamente, porque ahí podría yo ser feliz. Entonces, discernimiento vocacional, pues es la comprensión de este horizonte de vida, de este estilo de vida en el seguimiento de Jesucristo, que a mí se me abre, se me descubre, se me regala, como el camino para dar lo mejor de mí mismo. Esto de la vocación también tiene un componente de misterio. Dios es tan libre para intervenir cuando quiere, como quiere y desde el estilo y el modo como Él quiere, ¿no? No pongamos una edad, ¿no? Dios actúa así. Ahora, ciertamente que la persona responde en la condición de vida humana, ¿no? Se trata de una llamada que se realiza en la conciencia de la persona. Y también pues, el modo en cómo desarrolla la conciencia de ser persona y cómo va comprendiendo la llamada de Dios, pues ciertamente pide ciertas habilidades. Vas respondiendo exactamente, ciertos recursos humanos, ¿no? Donde se asienta y se responde a la llamada. Entonces, pues sí, quizá la vida juvenil, adolescentes, quizá pues ya más bien tendiendo a ser jóvenes o jóvenes adultos, ¿no? Sean momentos más cruciales o quizá el momento más cargado de una realidad vital, ¿no? Que pide e incluso emplaza a la persona a tomar estas decisiones que tienen consecuencias para toda y que la al final de cuentas son buenas, o sea, si tú sigues en ese camino y te ordenas sacerdote, pues qué bueno, ¿no? Vas a ser feliz. Y el que encuentra que no es ese camino a seguir, pues también es bueno, porque finalmente tampoco se trata de seguir por algo que no estás llamado a hacer, ¿no? En el matrimonio es lo mismo, ¿no? O sea, tienes que pensar si eso es lo que tú quieres como proyecto de vida. Y si no, pues no, o sea, y también te puedes arrepentir. Lo que yo sí digo es, una vez tomada la decisión, por eso es importante el discernimiento, porque una vez tomada la decisión, pues luego no sucede que pues no era, ¿no? No quería o no resultó como yo pensaba, y entonces tendemos pues a lo más fácil, ¿no? Muchas veces en el caso de los matrimonios a romperse, o en el caso también pues de sacerdotes decir, bueno, pues no era lo mío y me salgo, ¿no? Tienen ustedes, creo que mucho tiempo para poder tener esta decisión ya bien tomada, ya tienen que pasar pues muchas cosas. En el caso de hay un proceso y hay todo como una formación, ¿no? Creo que en eso nos aventajan a nosotros que pues nada más es el enamoramiento, y pues muchos dicen en 7 meses me caso, otros tardamos años en decidir casarnos, pero al final de cuentas sí tendría que ser como una decisión bien pensada. Y no, por eso yo digo, no solamente de los jóvenes y también de los niños, que sepan, porque por ejemplo, hoy por hoy hay muchas cuestiones cibernéticas que afectan a los niños, ¿no? Existen muchas cosas que se les presentan a los niños en el internet, parecieran buenas, parecieran que no son malas, y al final de cuentas trae un fondo pues muy malo, ¿no? Y entonces los niños caen por no saber discernir y decir, bueno, esto me conviene, ¿por qué se me presenta tan fácil? Incluso yo decía ayer, no, el lunes, que estaba yo firmando un registro de una marca, yo decía, vino hasta mi casa y a los horarios que yo quiero, ¿y por qué tan servicial? ¿Por qué no tuve que ir yo ¿no? Entonces como que me surgieron muchas dudas, y de que dije, pues como que esto se me hace demasiado bueno para ser bueno, ¿no? Y cuando ya le pregunto, me dice, no, es que soy un gestor.
bueno, ya entendí, es su trabajo, ¿no? Pero sí te pueden salir muchas dudas de, híjole, esto está siendo como muy fácil, como muy bueno, ¿realmente será tan bueno? O sea, como que sí enseñar a los niños. Y algo que tú has dicho muy importante, que creo que es muy valioso y que lo dice el Papa Francisco, es que el acompañamiento, ¿no? Para discernir. Creo que eso es importantísimo porque no lo sabemos hacer, porque no estamos acostumbrados a hacerlo y porque sí necesitamos que tengamos este acompañamiento y no necesariamente, a lo mejor no sé si tenga que ser solamente de un sacerdote o puede ser el acompañamiento hasta pues, de un laico que esté comprometido, ¿no? Que vayas hacia lo mismo, pero que sí exista un acompañamiento para que pues, los jóvenes, los niños, ¿no? Puedan, incluso los adultos, puedan hacer ese discernimiento pues, que los va a llevar a la toma de decisiones que al final de cuentas pues, te va a dar la plenitud, que es lo que buscamos, ¿no? No una vida sin problemas y tomé la mejor decisión, entonces voy a ser muy feliz y no voy a tener ningún problema, no. Yo creo que Dios no nos ha prometido tener una vida sin problemas, lo que sí nos promete es estar al lado de nuestro cuando nosotros lo pedimos, ¿no? Entonces, yo creo que en esa adversidad es precisamente saber que, bueno, pues son pruebas que vas pasando, que te van fortaleciendo, pero que si estuvo bien pensada, pensada, pues no solo con la mente, sino con el corazón, con lo que tus valores te dicen, con la palabra, ¿no? Con lo que la Iglesia dice, con lo que el Papa Francisco nos ha estado diciendo todo ese tiempo, yo creo que tendríamos una muy buena decisión y saber que, bueno, pues problemas vamos a tener, pero los sabremos pasar, ¿no? Ahora sí que tomados de la mano de Jesús, ¿no? Sí, sí. Quizá tocas un punto que es como el corazón del discernimiento, que el discernimiento es no únicamente una situación puntual, es un estilo de vida. O sea, un cristiano aprende a vivir en discernimiento en la vida ordinaria, en la vida de cada día, porque es ahí donde se juega lo principal entre en lo sencillo, dar cabida a lo fácil, a lo cómodo, o hacerse un poquito de violencia por exigirse algo más respecto a aquello que decido o que forma mi estilo de vida, ¿no? Lo más cómodo nos da cierta satisfacción o cierto consuelo, pero a la vez nos deja una insatisfacción. Y en cambio, exigirse a uno a sí mismo le demanda mucho, pero le deja una sensación de paz profunda, de paz interior. Entonces yo creo que de eso se trata. De eso se trata. Pues yo quiero agradecerte mucho, Fabián, que hayas venido. La verdad, muy interesante el tema, muy útil para todos los que nos están escuchando, para nosotros que estamos aquí. Bueno, pues gracias por la ya invitación. Ya lo comprometimos. Y pues aquí estamos para servir. Muy bien, muchas gracias y nos vemos la próxima semana en un programa más de Educación y Conciencia.